Caso Ruiz Fuentes y otra versus Guatemala. Su señoría, con fundamento en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa le solicita que la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta por la Fiscalía se desestime, ya que no es idónea, no es necesaria ni proporcional. Esto acorde a los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público. De acuerdo con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es legítimo imponer la prisión preventiva de manera justificada solo por la clasificación del delito, cuando puede aplicarse el principio pro persona. Este principio consiste en imponer la naturaleza de los derechos humanos individualmente para que las normas se puedan ampliar o limitar. De acuerdo a los datos de prueba presentados por la Unidad de Medidas Cautelares, el Ministerio Público no logra acreditar que existe el riesgo fundado de sustracción de la acción de la justicia o que exista algún riesgo para la víctima para justificar la medida solicitada. Atendiendo a la preocupación del Ministerio Público sobre estos riesgos, hay otras medidas menos lesivas y restrictivas. Lo anterior, en virtud de los principios de idoneidad, proporcionalidad, excepcionalidad y sobre todo la mínima intervención, por lo cual esta defensa le pide imponer una medida cautelar menos restrictiva que permita cumplir con la finalidad del debido proceso. Esto basándonos en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también en el artículo 20 constitucional, inciso B, fracción primera, en donde se refiere que toda persona tiene derecho a ser tratada como inocente en tanto no se demuestre su culpabilidad mediante una sentencia. Tesis con número de registro 2011-746, en la que se corrobora la violación del principio de presunción de inocencia. Para imponer la prisión preventiva justificada, no basta considerar el delito o la posible pena a imponer, sino que de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe ponderarse el riesgo de obstaculización del proceso o sustracción de la persona imputada. En este caso, la Fiscalía solo se basó en el delito del cual se está tratando y no se basó en los riesgos que existen. El riesgo de sustracción de la justicia es inexistente, ya que Carlos Puentes vive desde hace 20 años en la calle 53, número 2435, en Santiago de Querétaro, dato de prueba que se verifica en el estudio de riesgos procesales. Aunado a esto, el señor Puentes tiene un dependiente económico, por el cual necesita de este trabajo para poder solventar sus gastos. Es preciso señalar, señoría, que si bien es cierto que el señor Carlos Puentes cuenta con un pasaporte, lo cual significaría un riesgo de sustracción de la acción de la justicia, mi defendido voluntariamente desea entregarlo ante este órgano jurisdiccional con el fin de que no haya duda de que sus intenciones son las de arreglar su situación jurídica lo más pronto posible. Atendiendo a la conducta de Carlos Puentes, es un hombre trabajador, puntual y honesto, como se precisa en las entrevistas recabadas de Eduardo Santos, como también en entrevista de su hermana Marcela Puentes. Aunado a esto, Carlos Puentes no tiene antecedentes penales. Esto nos da certeza de que el señor Carlos Puentes no representa ningún riesgo para la víctima ni para sus familiares. Por lo anteriormente expuesto, esta defensa le solicita imponer medidas cautelares menos lesivas, ya que existen medidas cautelares que por sí solas o combinadas pueden cumplir con el objetivo de que el señor Puentes no se sustraiga de la acción de la justicia, que la propia Fiscalía ha establecido. Tomando en cuenta la necesidad de cautela que existe, por ello su señoría, esta defensa le propone la medida cautelar consistente en la presentación periódica los días 5 de cada mes ante la unidad de las medidas cautelares o ante la autoridad distinta que usted designe, y también la prohibición de salir sin autorización del Estado en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Medidas cautelares que se encuentran contempladas en el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que estas medidas cautelares son necesarias para descartar el riesgo planteado por la Fiscalía de que Carlos Puentes salga del Estado, siendo proporcional, acorde a las circunstancias e idónea, atendiendo a la naturaleza de la situación del imputado, quien, como ya vimos, cuenta con un arraigo en este Estado, aunado a que dichas medidas cautelares cumplen con la necesidad de cautela, aboliendo el riesgo planteado por la Fiscalía. Es cuanto.